Buenas, en el video de hoy vamos a hablar sobre fuerza sobre una corriente eléctrica en un campo magnético. Experimentalmente se observó que si se coloca un alambre conductor en un campo magnético y se hace circular corriente eléctrica por el conductor, se va a ejercer una fuerza sobre el alambre conductor. El esquema es esto. Acá sí, esta es una sección de alambre conductor. Es la partícula que está conduciendo la corriente. Bueno, en este caso está usando la densidad de corriente J, que tiene la misma dirección en la que circula la corriente. Por supuesto aparece la velocidad de deriva. Campo magnético al que está en el cable es entrante hacia la pantalla. Y como ven, la fuerza no está dirigida hacia ningún polo, es decir, no es saliente o entrante a la pantalla. Fíjate vos que la fuerza está, bueno, para este caso, hacia la izquierda. O sea que está perpendicular al campo magnético. Bueno, también se vio que si se invertía el sentido de la corriente, se invertía la dirección de la fuerza. Es decir, si Q era negativa, siguiendo la misma velocidad de deriva, la fuerza no iba a estar hacia la izquierda, sino estaría hacia la derecha. Nuevamente, como en el caso de las cargas móviles, la fuerza magnética que aparece está dada por la regla de la mano derecha. Para esta regla, bueno, se orienta la mano derecha hasta que los dedos estirados apunten en la dirección de la corriente convencional y cuando se doble los dedos, estos apuntarán en la dirección de campo magnético. Entonces el pulgar va a apuntar en la dirección de la fuerza sobre el alambre. Están viendo un ejemplo. Por supuesto que acá el campo magnético no es perpendicular, sino que forma un ángulo phi. Bueno, la componente paralela a la corriente no ejerce fuerza, pero sí ejerce fuerza la componente perpendicular. Así que para este caso es B seno de tita. Bueno, y ya habíamos obtenido una expresión para la corriente en función de deriva. ¿Recordás? La expresión, bueno, la corriente era igual, número de portadores de carga por unidad de volumen, la carga por la velocidad de deriva por el área de la sección transversal. Es decir, esta área que está acá, para un segmento de longitud L, ya que n es el número de cargas por unidad de volumen. Por lo tanto, la fuerza sobre un segmento con longitud L y volumen, esto es importante, del volumen del sólido del alambre conductor va a ser el área de la sección transversal por la longitud del segmento. Entonces la fuerza magnética está dada por carga por la velocidad de deriva, producto vectorial, el campo magnético por n, ¿sí?, por el volumen, el número de cargas por unidad de volumen. De acá es que Q por B, la velocidad de deriva, por n, por el área, esto era la corriente, como está arriba. Entonces la fuerza para un alambre conductor que está en un campo magnético será la corriente, la magnitud de la corriente por un vector L vectorial, el campo magnético. L es un vector que tiene magnitud igual al largo del segmento o alambre y tiene la misma dirección que la corriente, apunta la misma dirección. La magnitud, dando la definición de producto vectorial, será la magnitud de la corriente por la longitud del segmento por la magnitud del campo magnético por el seno de phi. ¿Sí? P seno de phi, que hemos visto, era la componente perpendicular a la corriente. Bueno, estas expresiones válidas para un alambre recto y un campo magnético uniforme. Para otros casos vamos a tener que considerar pequeños segmentos de diferencial de L y escribir la ecuación diferencial de la fuerza. La magnitud de la corriente
dl el campo magnético, lo cual va a terminar en una integral. Este término en particular recibe el nombre de elemento de corriente. Les muestro una aplicación para un alambre curvo. La corriente va en el sentido negativo, así. Hay un campo que está orientado en la dirección positiva de Z. Entre el segmento AB hay una curvatura. Entonces, para encontrar la fuerza a través de esa curvatura debemos integrar, digamos, diferenciales de fuerza para cada diferencial de segmento. Cada diferencial de segmento es tangente, por supuesto, al radio de curvatura, y por lo tanto está formando un ángulo phi, donde va a tener componentes x y. Fíjate vos, vas a tener I por dl. Bueno, este es el ángulo, bueno, lo llamo θ, va en I, en X, perdón, será negativa, está apuntando de esta manera, y esto va a ser menos I por dl, y como es el opuesto, va a ser por el seno de θ. La componente en I, esta componente va a ser positiva, va a ser por dl por seno de phi. Bueno, esto está escrito acá. Luego, bueno, dl es la distancia al radio desde el centro, la distancia de acá a acá, dl, por supuesto, por el ángulo θ que va barriendo, ¿sí? Por un diferencial de θ. Entonces lo pasan a coordenadas polares, les queda por r diferencial de θ. Entonces, resolviendo esta integral, se llega a que para esa curvatura la fuerza es igual a 2 veces la intensidad de corriente por el radio de curvatura por la intensidad del campo, y tiene la dirección de J, o sea que está en la dirección de las I. La corriente contraria tendría la otra dirección, ¿sí? En menos J. Vamos a un ejemplo para nosotros. Un cable de 3 milímetros de longitud que lleva una corriente de 3 amperes en la dirección de las X positivas. Un campo magnético uniforme en el plano XY, como están viendo acá, y forma un ángulo de 30 grados con el eje X. X va a la corriente. Por lo tanto, el I por L apuntará hacia la derecha. Y bueno, la magnitud del campo es de 0,02 Tesla. Entonces tenemos que hallar la fuerza magnética sobre el alambre. Bueno, la definición. I por L, la intensidad de campo por el seno de θ. Por lo tanto, bueno, tenemos que reemplazar valores. De 3 amperes, L es de 3 milímetros, o sea, 3 por 10 a la menos 3 metros. El campo, 2 Tesla. Y el seno del ángulo, que vale 30 grados. O sea, esto vale 1/2. Por lo tanto, la magnética, hagamos las cuentas, nos dará un resultado de magnitud de 9 por newton. Ahora la dirección por mano derecha, ¿sí? Vector que está en X, vector que está en el plano XY, el resultado es un vector saliente hacia el plano, hacia el eje Z. Por lo tanto, va a tener componente en K. Y de la rotación, si el eje Z es positivo saliendo de la pantalla, ¿sí? Dando hacia ustedes. Entonces, el vector solo va a tener componente K. O sea, valdrá esto, 9 por 10 a la menos 5 newton, en K versor. O podemos escribirlo como, usando la otra notación, bueno, 0 en X, 0 en Y, 9 newton. Bueno, esto que hemos estado viendo, el aspecto del magnetismo, tiene sus aplicaciones en bocinas o altavoces, los cuales se usan en parlantes y amplificadores.
Y bueno, hasta acá vamos a dejar este video.